Bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de todos los que suspiramos con las historias de amor, los dramas intensos y las intrigas palaciegas que nos llegan directamente desde Turquía. Yo soy y estoy aquí, como siempre, para traeros las últimas noticias, los chismes jugosos y el análisis profundo de todo lo que se cuece en el mundo de las series turcas. Hoy, como abro copyright y adivinado por el título, vamos a hablar de un escándalo que ha sacudido los cimientos del fandom turco, Kerem Bürsin. El mismísimo Serkan Bolat, el hombre que nos robó Superíndice 3 el corazo Superíndice 3N junto a Hande Erupar Rafael en Senu con diéresis al cap, parece que ha pasado Gina, o eso dicen los rumores. Y la actriz que podría haber ocupado el lugar de Hande en su corazo Superíndice 3N os va a sorprender. Antes de que entremos en materia y desvelemos todos los detalles de este culebro Superíndice 3N, os quiero pedir un favor enorme. Si os gustan este tipo de videos, si disfrutáis con nuestro contenido, si quiero copyright y estar al día de todo lo que pasa en el universo de las series turcas, no os olvido copyright y de suscribiros al canal. Es gratis, es fácil y nos ayuda un monto Superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para que no os perdáis ni un solo video. Ahora vamos al lío. El rumor, como os decía, ha explotado en las redes sociales como una bomba. Después copyright de su muy publicitada y querida relación Superíndice 3N con Hande Erupar Rafael, Kerem Bürsin parece estar centrado en su carrera y en nuevos proyectos. Sin embargo, hace unos días comenzaron a circular unas fotos bastante comprometedoras, diría yo, en las que se ve a Kerem compartiendo momentos, Superíndice 3 brices, con otra actriz turca muy conocida. La actriz en cuestión Superíndice 3N es Prepur Rense. Melisa Dungel. La talentosa y bellísima actriz que muchos recordamos por su papel en Aikmanki Grados Intikam, una comedia romántica que conquistó Superíndice 3 a la audiencia turca y también copyright N a muchos fans internacionales. Aikmanki Grados Intikam es una serie de comedia romántica que sigue la historia de Esra y Ozan, dos Superíndice 3 venes que se casan por amor pero terminan divorciándose debido a las presiones económicas Superíndice 3 micas y las diferencias de carácter. Aún más menos os después copyright Esra comienza a trabajar en la empresa de Ozan, quien ahora es un hombre rico y exitoso. El reencuentro desata una serie de situaciones divertidas, tensas y por supuesto, románticas, mientras ambos intentan superar sus errores del pasado y descubrir si aún existe una chispa entre ellos. La serie aborda temas como las segundas oportunidades, la importancia de la comunicación Superíndice 3N en las relaciones y la superación Superíndice 3N personal. La trama es llena de giros inesperados y momentos emotivos que la convierten en una opción Superíndice 3N ideal para los amantes de las comedias románticas con un toque de drama. Además, la banda sonora es pegadiza y complementa a la perfección Superíndice 3N el ambiente de la serie. Melisa interpreta a con diéresis Ayla Ilmaz en la serie, un personaje secundario que sin embargo deja una huella importante en la trama. Con diéresis Ayla es una joven ambiciosa y decidida que trabaja en la empresa de Ozan y que en cierto momento intenta conquistarlo. Aunque no es la protagonista, Melisa Dungel demostró Superíndice 3 con este papel su gran talento para la comedia y su belleza cautivadora. Su personaje aún más menos ha de un toque de rivalidad y ambición Superíndice 3N a la trama, generando situaciones Superíndice 3 micas y tensas que mantienen al espectador enganchado. La interpretación Superíndice 3N de Melisa es convincente y logra transmitir la determinación Superíndice 3N y el encanto de con diéresis Ayla, convirtió copyright dándola en un personaje memorable. Pero volviendo al tema central. Las fotos de Kerem y Melisa juntos han desatado todo tipo de especulaciones. Se les ve riendo, conversando animadamente y en algunas instantáneas, incluso tomados de la mano. Obviamente esto no confirma nada, pero ha sido suficiente para que los fans de Kerem y Hande se pongan en pie de guerra y para que los medios de comunicación Superíndice 3N turcos se lancen a investigar a fondo. Las redes sociales han estallado con comentarios, memes y teorías sobre la posible relación Superíndice 3N entre Kerem y Melisa. Los hashtags #Kerem Melisa, #Hande Kerem y #Senkal se han convertido en trending topics a nivel mundial, demostrando el impacto que tienen estas celebridades en sus seguidores. Los fans de Hande se han mostrado especialmente decepcionados y han expresado su tristeza y descontento en las redes sociales. Algunos incluso han llegado a insultar a Melisa,
acusó Ndola de entrometerse en la relación superíndice 3N de Kerem y Ande. Hasta el momento ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido la relación superíndice 3N. Sus representantes han mantenido un silencio sepulcral, lo que obviamente no hace más que alimentar los rumores. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras por los medios y los fans. Algunos creen que los actores tratando de mantener su relación superíndice 3N en secreto para evitar la presión superíndice 3N medio ultica, mientras que otros piensan que simplemente son amigos y que los rumores son infundados. Lo cierto es que la falta de comunicación superíndice 3N oficial ha contribuido a generar esa especulación superíndice 3N y controversia. Ahora bien, ¿por qué copyright es tan importante este asunto? Se ayuda del mero chisme de famosos, la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Párrafo fue algo que un simple noviazgo. Su romance surgió superíndice 3 en el set de rodaje de Senú con Diéresis al Capm, una serie que se convirtió superíndice 3 en un fenú superíndice 3 meno global y que catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional. Su química en pantalla era innegable y esa química se trasladó superíndice 3 a la vida real, creando una legión superíndice 3N de fans que los adoraban como pareja. Su separación superíndice 3N, por lo tanto, fue un duro golpe para muchos de sus seguidores, que aún mantenían la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Kerem y Hande trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un símbolo de amor y pasión superíndice 3N para sus fans. Ambos actores compartieron momentos íntimos y románticos en las redes sociales, lo que reforzó superíndice 3 a la imagen de pareja perfecta que proyectaban. Su separación superíndice 3N fue especialmente dolorosa para aquellos fans que se identificaban con su historia de amor y que vea más menos en ellos un ejemplo a seguir. Por eso, la posibilidad de que Kerem haya encontrado el amor en otra persona ha generado tanta controversia. Muchos fans se sienten traicionados, mientras que otros simplemente curiosos por saber qué copyright pasando realmente. La reacción superíndice 3N de los fans ha sido variada. Algunos han expresado su apoyo a Kerem y le han deseado lo mejor en su vida amorosa, mientras que otros se han mostrado más menos ticos y han lamentado que haya roto la ilusión superíndice 3N de una posible reconciliación superíndice 3N con Hande. También copyright N hay quienes se han mantenido neutrales y han pedido respeto para la privacidad de los actores. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Quizá Kerem y Melissa son solo buenos amigos, o quizá trabajando juntos en un nuevo proyecto. Solo el tiempo dirá la verdad. Es importante recordar que las fotos que han desatado los rumores pueden ser malinterpretadas y que no necesariamente implican una relación superíndice 3N romántica. Kerem y Melissa podrá más menos simplemente estar disfrutando de la compa más menos a del otro como amigos o colegas de trabajo. Además es posible que tu copyright N colaborando en un nuevo proyecto profesional y que las fotos sean parte de una campaña más menos de promoción superíndice 3N o publicidad. Sin embargo, escándalo me ha hecho reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo los actores son víctimas de las expectativas del público y de la presión superíndice 3N medio útica. Se les exige que sean perfectos, que mantengan una imagen impecable y que cumplan con las fantasías románticas de sus fans. Es una carga muy pesada de llevar, y es comprensible que a veces busquen la privacidad y la tranquilidad lejos de los focos. Los actores a menudo se ven obligados a vivir sus vidas personales bajo el escrutinio público, lo que puede generar extra copyright ansiedad y dificultades para mantener relaciones saludables. La presión superíndice 3N de cumplir con las expectativas del público y de mantener una imagen impecable puede ser abrumadora y afectar su bienestar emocional. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Hablando de relaciones complejas y series que nos hacen reflexionar sobre el amor y el desamor, quiero mencionar otra serie turca que ha dado mucho que hablar, Sadakatsiz. Sadakatsiz es un drama psicólogo superíndice 3 jico que explora las consecuencias de la infidelidad en un matrimonio aparentemente perfecto. La serie sigue la vida de Asia, una doctora exitosa que descubre que su esposo, Volkan, la ha estado durante aún más menos con una joven llamada Derin.
A partir de este descubrimiento, la vida de Asia se desmorona y se embarca en una venganza implacable contra su esposo y su amante. Sadakat Sith es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster, y ha sido una copyright sito de audiencia en Turwa +A y en otros PA +S. La serie aborda temas como la traición superíndice 3N, la venganza, el perdu superíndice 3N y la resiliencia. También Copyright N explora las complejidades de las relaciones humanas y las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra vida amorosa. La serie es un thriller psicológico superíndice 3 Hiko lleno de giros inesperados y emociones intensas. La actuación superíndice 3N de Kan Sudere, quien interpreta a Asia, es simplemente magistral. Ella logra transmitir la fragilidad, la fuerza y la furia de su personaje de una manera tan convincente que es imposible no sentir empatía por ella. Kan Sudere ha recibido numerosos elogios por su interpretación superíndice 3N en Sadakat Sith. Su capacidad para transmitir las emociones complejas y contradictorias de Asia ha sido especialmente destacada por la CIA Arei +Tika. También Copyright N ha sido elogiada por su +Mika con los Demu S actores de la serie, especialmente con Kane Zindoruk, quien interpreta a Volkan, y Melis Sezen, quien interpreta a Derin. Sadakat Sith es relevante para el tema de hoy porque nos muestra que las relaciones, incluso las que parecen su superíndice 3 lidas, pueden ser frágiles y vulnerables a la infidelidad. Nos recuerda que la confianza es un pilar fundamental en cualquier relación superíndice 3N y que, una vez que se rompe, es muy difícil recuperarla. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la comunicación superíndice 3N y el respeto en las relaciones amorosas. También Copyright N nos muestra las consecuencias devastadoras que la infidelidad puede tener en la vida de las personas involucradas. Volviendo al tema de Kerem, es importante recordar que con diéresis Copyright L, como cualquier persona, tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad donde sea que la encuentre. Si ha encontrado el amor en Melissa, o si simplemente son amigos cercanos, es su decisión superíndice 3N y debemos respetarla. La vida personal de Kerem es asunto suyo, y no tenemos derecho a juzgar sus decisiones. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y emociones, y que merecen el mismo respeto y privacidad que cualquier otra persona. Otro ejemplo de serie turca que ha explorado las complejidades de las relaciones y el impacto de la fama en la vida personal de los actores es Menajerimi Ara. Menajerimi Ara es una comedia dramática que sigue la vida de 4 agentes de talentos que trabajan en una prestigiosa agencia de representación superíndice 3N en Estambul. Cada episodio presenta a diferentes actores y actrices turcos famosos que se interpretan a sí mismos, lo que le da a la serie un toque de metarrealidad muy interesante. Menajerimi Ara es una adaptación superíndice 3N de la serie francesa Dix%, y ha sido una copyright sito de audiencia en Turwa +A y en otros PA +S. La serie aborda temas como la ambición superíndice 3N, la competencia, la amistad y el amor en el mundo del espectrum culo. También Copyright N explora las complejidades de las relaciones entre los actores y sus agentes, y las dificultades que enfrentan para mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. La serie explora los desafíos y las dificultades que enfrentan los agentes de talentos en su trabajo diario, desde lidiar con las exigencias de sus clientes hasta navegar por las complejidades de la industria del entretenimiento. También Copyright N muestra las relaciones personales de los agentes y CEU superíndice 3 su trabajo afecta sus vidas fuera de la oficina. Menajerimi Ara ofrece una visión superíndice 3N íntima y realista del mundo del espectrum culo turco. La serie muestra las dificultades que enfrentan los actores para mantener su fama y relevancia en una industria altamente competitiva. También Copyright N explora las presiones que enfrentan los agentes para representar a sus clientes de la mejor manera posible y para proteger sus intereses. Menajerimi Ara es relevante para nuestro tema porque nos da una visión superíndice 3N interna de la vida de los actores y actrices turcos. Nos muestra CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3N medio, tica pueden afectar sus relaciones personales y profesionales. También Copyright N nos recuerda que detrás de las sonrisas y los flashes, hay seres humanos con sentimientos y emociones. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía +A, la comprensión superíndice 3N y el respeto en las relaciones interpersonales, especialmente en un entorno tan exigente y competitivo como el mundo del espectrum culo.
En definitiva, el culebro superíndice 3N de Kerem Bürsin y Melissa Dungel nos recuerda que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas y N sujetas a la presión superíndice 3N medio utica y a las expectativas del público. Pero también Copyright N nos recuerda que al final del día, los actores y actrices son personas como nosotros, con sus propios corazones y sus propios sentimientos. Es importante recordar que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones y que debemos respetar su privacidad. Para terminar con este repaso a los entresijos del corazón de Kerem, quiero mencionar una última serie, que aunque no tiene que ver directamente con romances en la vida real, sí refleja las pasiones intensas y los triángulos amorosos que a menudo vemos en las telenovelas, Yarg. Yarg es un drama legal y criminal que se centra en la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal inflexible y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando se ven involucrados en un caso de asesinato que sacude a la sociedad turca. Yarg ha sido una copyright sito de audiencia en Turwa más menos y ha recibido numerosos elogios por su guión inteligente, su ritmo trepidante y sus personajes complejos y crea más menos bless. La serie aborda temas como la justicia, la corrupción superíndice 3N, la familia y el amor. También Copyright N explora las complejidades del sistema legal y las dificultades que enfrentan los abogados y fiscales para hacer su trabajo en un entorno lleno de desafamas y presiones. A medida que Ilgaz y Ceylin trabajan juntos para resolver el caso, comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Sin embargo, su relación superíndice 3N se complica por sus diferencias de carácter y por los secretos que ambos ocultan. Yarg es una serie llena de suspense, intriga y romance. La actuación superíndice 3N de Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz, quienes interpretan a Ilgaz y Ceylin, es excepcional. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, su ritmo trepidante y sus personajes complejos y creíbles. La más menos mica entre Kaan Urgankoğlu y Pınar Deniz ha sido especialmente destacada por la CIA y más menos tica, y ha contribuido a la copyright sito de la serie. Bueno, amantes de las series turcas, esto es todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado de este repaso a los últimos chismes y rumores del mundo del espectáculo turco. ¿Qué copyright os parece todo este asunto de Kerem y Melissa? ¿Creo copyright is que hay algo que amistad entre ellos? ¿O pensáis que son solo rumores infundados? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y no olvido copyright is decirme que copyright series turcas os gustan y que copyright temas os gustará que trato ramos en futuros videos. Antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este video, le deis un like, lo compartís con vuestros amigos y sobre todo, os suscribís al canal para no perderos ninguna de nuestras superíndice 3 entregas. Muchas gracias por vuestro apoyo y hasta la superíndice 3. Un beso enorme.